parece pequeño para conseguir aquello que deseamos en la vida. Y esa búsqueda de la felicidad a la cual consideramos que tenemos derecho es la explicación de cada movimiento, de cada paso, incluso de aquellas cosas que más lamentamos, de nuestra falta de amor, el incumplimiento de nuestras promesas, cualquier tipo de mentira o deshonestidad, vale con tal de lograr o conseguir aquello que más deseamos y anhelamos. Por eso lo último que sospechamos es que el día que consigamos aquello que deseamos y buscamos sea lo peor que nos pueda ocurrir en nuestra vida. Pero esto es algo que la Biblia nos enseña. En cierto sentido, lo peor que nos pudiera ocurrir es lograr y conseguir aquello que deseamos. ¿Por qué? Porque lo que hay en nuestro corazón, en nuestros deseos, en nuestros anhelos más profundos, no es lo que realmente necesitamos. En el seno de lo más profundo del interior del ser humano no está el buscar a Dios, su creador, sino buscar ídolos. Dioses falsos que nos hacen falsas promesas de felicidad que nunca van a poder cumplir. Por eso, como decíamos ayer en Romanos 1, se nos muestra que no solamente el hombre, cuando deja a ese su creador, hace de la criatura su Dios y vive para ella y la convierte en su fin último, sino que la primera señal del juicio de Dios, nos dice Romanos 1, que podemos encontrar en esta vida. Cuando realmente estamos en una situación más preocupante a la luz de la Escritura, nos dice Romanos 1, a partir del texto que dejábamos anoche, verso 28, es cuando, no aprobando tener en cuenta a Dios, Dios nos entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, ¿cómo vemos en primer lugar el juicio de Dios en esta vida, en este mundo? No es fácil verlo. Las cosas en esta vida no son como debieran ser. El malo prospera, el injusto recibe prosperidad y no podemos discernir a la luz de los acontecimientos y las circunstancias la mano de Dios claramente. Pero hay una señal que nos dice aquí Romanos 1 de Dios y de su juicio, que es cuando Dios entrega a alguien exactamente a lo que él busca, desea y anhela en esta vida. Lo que nos quiere decir aquí, por lo tanto, Dios, es que lo peor que nos pudiera pasar a ti y a mí es que Dios nos diera lo que realmente le pedimos, lo que realmente buscamos y anhelamos de la vida, porque puede ser lo peor que nos pudiera ocurrir. La Biblia está llena de ejemplos interminables de personas que vivieron esto mismo en su propia carne. Consiguieron aquello que anhelaban y deseaban para descubrir no solamente que no les colmaba o satisfacía, sino que habían perdido el rumbo. Estaban totalmente desorientados. Habían finalmente llegado al punto en que, entregados a su propio deseo y su propia voluntad, finalmente ya no percibían quién era el mayor bien que necesitamos, que es Dios mismo. Yo quiero que examinemos un caso práctico. Está en el capítulo 19 de Lucas. Es una historia que muchos conocéis, pero quiero que la veamos desde esta perspectiva. Vamos a leerla primero y luego la vamos a ir analizando. Está al principio del capítulo 19 de Lucas, la historia de Zaqueo. Dice así: que habiendo entrado Jesús en Jericó, dice Lucas 19, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón, que se llamaba Zaqueo, era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa
y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era no solamente un cobrador de impuestos, un agente inspector de Hacienda. Servía en aquel entonces bajo el poder del Imperio Romano, en la opresión, el dominio de su propio pueblo. Era alguien odiado, sumamente despreciado. No había probablemente, al tiempo del Evangelio, personas más despreciadas moralmente en la época de Jesús que los llamados pecadores o prostitutas y los publicanos. Los publicanos están en el ranking total de inmoralidad que había en la época de Jesús. Eran personas sin escrúpulos. No les importaba cortar los vínculos con su propia familia, con sus vecinos, con sus compatriotas. ¿Para qué? ¿Qué llevaba a una persona a semejante sacrificio? A perder todo tipo realmente de aprecio o de afecto, aquello que era su vida natural, simplemente para tener una posición como la que Zaqueo tenía. Y Zaqueo estaba por encima de la mayor parte de estos publicanos. Nos dice nuestro texto en el Evangelio que él era un principal, o sea, un dirigente, un jefe de los publicanos. Era alguien que, si ese sacrificio era grande para cualquiera de ellos, para llegar a la posición que Zaqueo estaba, cualquier cosa realmente era pequeña. Había logrado cortar todos los vínculos, afecto y aprecio natural que podía tener por los suyos para estar en esa posición de soledad en la que él estaba, como jefe de los publicanos. ¿Qué es lo que lleva a una persona como él a vivir esa vida? Obviamente había algo que dominaba su corazón, algo que motivaba para poder hacer todo lo que describía la vida de un publicano. Un publicano tenía muchas veces que, al adquirir este derecho tributario, pagaban por ello de antemano, luego se lo cobraban aumentando por su propia cuenta el coste de sus impuestos. Tenían una práctica deshonesta, no eran simplemente agentes de Hacienda que cobraban lo que estaba legalmente estipulado. Eran especuladores, gente que con una cierta cantidad que había pagado la multiplicaba a grados increíbles a base del abuso, de explotar a las personas que tenía que sacar ese dinero, ¿no? Y por lo tanto no tenían reparos en llegar a eso. ¿Qué es lo que llevaba a una persona a semejante deshonestidad? ¿Qué satisfacción podía tener en esta soledad en la que se encuentra el que ha llegado a la cumbre en este mundo? Hay una serie de películas que se comenzaron en los años 80 que llevan el nombre de Wall Street, la famosa calle donde está todo el negocio del mundo concentrado. El personaje principal es Gekko, un hombre que interpreta al actor Michael Douglas. Es un auténtico tiburón de los negocios, ¿no? Un personaje sin el menor escrúpulo, realmente capaz de hacer cualquier cosa. Diríamos en castizo que vendería hasta su propia madre para llegar a donde está. Alguien absolutamente temible, como solamente se puede encontrar en estos medios, ¿no? Y el personaje de Gekko que se explora en estas historias, ¿no? Vemos que llega a esta situación de tremenda soledad en la cual está el que ha llegado a esa posición. No se puede fiar de nadie, por supuesto. Sospechan de todos, tiene que estar siempre alerta, ¿no? Porque no es fácil mantenerse en la posición en la que están, ¿no? Tienes que llegar realmente a una vida totalmente al servicio, ¿no?, de esa posición. Muchos dirían, y ese es el título de la segunda de estas películas de Wall Street, que viendo el mundo desde el punto de vista de Wall Street, el dinero es Dios, es el eslogan,
la frase publicitaria de esta película. Y muchos piensan que esta es la conclusión que sacamos realmente de la vida tal y como las vemos en historias como esta. Pero os quiero mostrar en esta mañana que es un análisis superficial. El dinero podría explicar realmente qué es lo que mueve a un personaje como él, como a Zaqueo, para llevar a cabo todo sacrificio, cortar incluso vínculos familiares. Zaqueo tiene una hija, que en esta última película vemos las dificultades que tiene de relación con ella, ¿no? La hija le odia, ¿no? Hay una relación en la propia familia marcada por todo lo que significa ese sacrificio a ese Dios aparentemente que es el dinero y para el cual sirve. Pero con el dinero se pueden conseguir diferentes cosas, y lo que observamos es que la gente que vive, decimos, movida por el dinero, sirviendo al dinero, dominada por el dinero, lo que busca y su motivación es diferente. Son lo que llamábamos ayer estos ídolos profundos, ¿no? Estos ídolos profundos pueden ser en primer lugar de aprobación, de aceptación de otros. Hay personas que hacen cualquier cosa para ser aceptados por los demás. Realmente, desde que están en el colegio, para pertenecer al grupo, a la pandilla, serían capaces de hacer el rito de iniciación más absurdo, supongo que el peor que todavía el de esta noche, para poder llegar a ser admitidos por parte del grupo. Cualquier sacrificio era pequeño, ¿no? Para ser uno de ellos, ¿no? Formar parte del grupo. Estas personas que son los que tienen la vocación siempre de cabecilla, de jefe del grupo, de ser el referente, se mueven y tienen su identidad por la aprobación de los demás. O sea, ellos son algo en la medida que otros les reconozcan. Por eso lo peor que les puede pasar es ser ignorados, ¿no? La ignorancia, el pasar desapercibidos es su peor maldición. Lo que buscan constantemente es el reconocimiento de otros. El dinero, por lo tanto, para estas personas es simplemente el medio por el cual ellos logran la aceptación, el reconocimiento de otros. Todos los movimientos, en el fondo, no son simplemente para poder lograr una mayor prosperidad, poder tener más medios, ¿no? Sino simplemente para ser reconocido por otros. Por eso es que no tienen tiempo apenas para disfrutar de su dinero. Realmente no viven para otra cosa. ¿Para qué quieren todo ese dinero si no pueden ni siquiera tener vacaciones, ¿no? Si toda su vida gira constantemente en cómo lograr mayor éxito. Porque lo que buscan en el fondo no es disfrutar de aquello que el dinero les ofrece, ¿no? Sino el reconocimiento, la aprobación continua de todos los que le rodean, empezando por su pequeño medio, la oficina, la empresa donde están, el hecho de que la gente les mire con temor, con respeto, ¿no? Esto ya alimenta su propia aceptación de sí mismos, ¿no? Les hace encontrar su identidad en quienes son, ¿no? En la propia mirada de los otros, en la forma en que les hablan, ¿no? Ese temor es el que alimenta realmente su personalidad. Hay otras personas que lo que buscan con el dinero no es, sin embargo, la aceptación o aprobación de otros. Lo que buscan es el tener un control de su vida. Les preocupa el futuro. Desde que son jóvenes han visto que este mundo es tremendamente inseguro, incierto. Hoy tienes empleo, pero mañana ¿qué sabes que es de ti? Y el dinero es como la seguridad, es la certeza. Si tienes dinero realmente da igual lo que pase. Puedes estar hoy aquí o mañana allí, pero tienes unos medios para poder defenderte. Puedes invertirlo, puedes contar con un fondo. Estas personas, por lo tanto, el dinero que tienen no lo utilizan para derroches, ¿no? No son personas que lo gastan fácilmente, son ahorradores, personas que lo que hacen con todo ese esfuerzo en su vida y su trabajo es aumentar una fortuna como un fondo de seguridad, ¿no? Como una garantía de que ocurra lo que ocurra tienen esto. Básicamente diríamos que viven para su jubilación, ¿no? Toda su vida está en construir ese fondo para que el día que no tengan ese trabajo no haya nada que preocuparse, ¿no? Porque tienen ese dinero ahí en su cuenta, ¿no? Estas personas, por lo tanto, lo que buscan es el consuelo, ¿no? La paz falsa que da ese Dios e ídolo que es el dinero. Piensan que de esa manera no van a tener que preocuparse, que pueden dormir tranquilos. Claro, la pesadilla viene en un mundo como este en el cual nada es seguro.
Incluso lo que tienes en los bancos o lo que inviertes, no tienes ninguna garantía de que lo vas a tener mañana. Y por eso es que cuando vienen las cosas mal, cuando hay problemas económicos, cuando llega la crisis, se ve dónde está su corazón, dónde está su confianza, de qué depende su vida, de la seguridad que le da esa cantidad en el banco, ese dinero invertido. Ahí está realmente su corazón. Y por eso son capaces de hacer cualquier cosa. Igual que el año 29 se tiraban desde las ventanas. Su vida había acabado, porque estaba ahí su seguridad. El día que pierden eso, pierden todo. ¿Sabes que hay gente en la calle, en las grandes ciudades, que vivía hasta hace poco normalmente? Tenían su vida, pero de repente tuvieron un revés económico, y es como que su propia identidad se había perdido. Todo se había vuelto en contra suya y ya no esperaban nada. Habían perdido la propia esperanza que tenían puesto en ese Dios, en ese ídolo. Y por eso cuando perdieron todo, es cuando ese ídolo les había fallado, cuando ese Dios no les había dado lo que había prometido. Y a partir de ahí ya no tenían nada más que esperar en esta vida. Otros lo que buscan es el control y el poder de otros. Se dan cuenta que el dinero es el medio en el que pueden actuar para lograr o conseguir aquello que quieren y desean. Es un instrumento para ellos, ¿no? Entonces sirven a ese dinero por el hecho de que les puede dar el dominio, el control, ya no solamente de la situación de su futuro, sino de otras personas. El poder tener el poder realmente sobre otros es lo que hace que se sientan satisfechos. Por lo tanto, en lo que más disfrutan estas personas es en poder tener una cierta autoridad sobre otras personas. Son aquellos que buscan siempre competir por lugares de posición en las empresas, ¿no? Que desean realmente tener siempre subalternos y lo que se complacen y satisfacen es en mostrar su poder sobre ellos, ¿no? El hecho de que ellos tienen la autoridad en sus manos, que pueden decidir sobre su futuro, que pueden lo mismo echarse a la calle que promocionarse. Ellos son, digamos, los que tienen la vida de otros en sus manos. Y eso les produce una inmensa satisfacción. Y viven constantemente para poder lograr cuanto más posición de poder en torno a ello. La Biblia muchas veces no hace una radiografía, ¿no?, profunda de las motivaciones de la persona, más que por sus actos, ¿no? Entonces, personas como Zaqueo, podemos saber algo acerca de ellos, no porque se haga una psicología profunda de su mente, nos explique su infancia, cómo ha llegado a esto. Esto normalmente no lo encontramos en la Escritura, ¿no? Un análisis semejante de estos personajes. Lo que vemos es cómo se muestran por sus hechos, ¿no? Sus actos van constantemente diciéndonos quiénes son. Y lo que vemos de Zaqueo es que había perdido toda honra, reconocimiento, respeto, en una sociedad en la cual el valor mayor era precisamente el honor. Hay que darse cuenta que en el mundo de la Biblia, y en la época de Jesús así lo era también, lo más importante que una persona tenía era el honor. Era el honor en tu familia, en tu medio social, entre tus vecinos, en tu pueblo. Eso es lo que importaba. Y como dice una famosa frase, un tanto cínica y escéptica, ¿no?, cuando uno pierde la honra, ¿no?, ya no tiene nada más que perder, ¿no? O sea, el día que han perdido el respeto de otros, ya no tienen barreras, ya no tienen límites, porque ya no les importa la popularidad, la aprobación o la admiración de otros. Seguramente que habéis vivido esa situación, ¿no?, de personas que realmente ya les da lo mismo lo que otros piensen de ellos. Han llegado al punto en que finalmente lo que podía ser la barrera o el límite, que podía ser lo que los otros dicen, ya no tiene ningún significado. Les da igual lo que otros puedan pensar. ¿Por qué? Porque lo que buscan, anhelan y desean como Zaqueo no es la aprobación o aceptación de otros. Sin embargo, vemos que son personas temidas. Es el miedo lo que alimenta su propia identidad, ¿no? ¿Quiénes son ellos? La medida en que son temidos, a sí mismos se sienten que son alguien. Y Zaqueo hace lo más sorprendente que podía hacer una persona con esa posición. Nos dice que Zaqueo, siendo jefe de los publicanos, procuraba ver a Jesús,
pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a ese árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Para comprender lo que hace Zaqueo, tenemos que darnos cuenta de lo que significa el mantener una postura en una sociedad en la cual la honra, el reconocimiento viene dado por los gestos. Una persona de esa posición, subir a un árbol, era la posición más ridícula, el gesto más absurdo que podíamos imaginar. Igual que cuando a veces un político, uno de los grandes de la tierra, vemos que se tropieza y cae al suelo, ¿no? Ya no es solamente un pequeño traspiés, ¿no? Hay como un aspecto de vergüenza, ¿no?, detrás de esto, ¿no? Vemos que la postura misma, ¿no?, el gesto con el cual estas personas se muestran a los demás es muy importante, ¿no? La cuestión de la imagen. Vivimos en una cultura y la sociedad está basada así desde su fundamento, en el cual es muy importante las apariencias. Las apariencias lo son todo para ciertas personas, ¿no? Y desde luego para un jefe de los publicanos era así. ¿Qué es lo que lleva a alguien como Zaqueo a subirse en humillación a ese árbol para ver a Jesús de Nazaret? Obviamente que lo que está ocurriendo en la vida de Zaqueo tiene su explicación en una obra interior de Dios por su Espíritu Santo, mucho antes de conocer a Jesús. Una de las cosas que descubrimos cuando llegamos al Señor es que antes de conocerle a Él nos había conocido a nosotros. Antes de buscarle a Él, Dios nos buscaba a nosotros. Nuestra conciencia, experiencia y percepción de Dios es el resultado de una obra anterior de Dios en nuestra vida. Es cierto que nos gusta fechar el encuentro con Dios en cierto momento de nuestra vida, pero a medida que uno va profundizando en la forma en que Dios ha obrado en nosotros, nos damos cuenta que esto ha sido simplemente el colofón, la conclusión realmente de una búsqueda de Dios de nosotros a lo largo de nuestra vida. Y lo primero que hace Dios es quebrantarnos, humillarnos. Es por esto que el acto que hace aquí Zaqueo es un gesto de humillación que no tiene explicación natural, humana. Nadie en esa posición se colocaría en tal lugar como Zaqueo subido a un árbol. Hay algo que ha habido en su corazón, en su interior, que le lleva a buscar una cosa sobre cualquier otra. Descubrir, saber quién es Jesús de Nazaret. Fijaos bien que la Biblia y el Evangelio no nos cuenta lo que había en su interior. Probablemente ni Zaqueo mismo lo sabía, que es lo que le llevaba a buscar a Jesús de esa manera. Pero cuando el hombre en su corazón y en su interior deja de buscar dioses o ídolos para buscar a Dios en su Hijo Jesucristo, el Espíritu de Dios ya está obrando en su interior. Es la única explicación de que alguien pueda buscar a Dios. A veces hablamos para entendernos entre nosotros de buscadores, ¿no? Y decimos que una persona cuando tiene interés o inquietud espiritual está buscando. Pero claro, en realidad los buscadores han sido ya buscados anteriormente. Cuando alguien empieza a mostrar inquietud o interés espiritual es porque Dios mismo está obrando en esa persona y le está llevando precisamente a esa búsqueda, a esa inquietud. Y por lo tanto la historia de lo que ocurre con Zaqueo tiene en la mano invisible de Dios su antecedente. Dios está actuando antes de ver esta escena en la vida de Zaqueo. Algo está ocurriendo en su corazón que el texto bíblico no nos describe porque se produce en el mundo, en la realidad espiritual de cómo Dios obra en cada uno de nosotros. Lo que tenemos en el texto es lo que ocurre cuando Jesús llega a este lugar, versículo 5, mira hacia arriba y le ve. La mirada de Jesús es siempre una mirada no solamente profunda, sino transformadora. Cuando Jesús nos ve, descubre algo de lo que hay en nosotros
que nosotros mismos no hemos visto ni conocido hasta ahora. Es ser visto por aquel que nos conoce mejor que nos conocemos a nosotros mismos. Cuando el Señor Jesús mira como aquella mujer, es porque ve lo que hay dentro de su vida, la realidad que otros no pueden ver. Qué poco conocemos de la vida de los demás, ¿no? Muchas veces nos parece que sabemos quién es alguien y luego ocurre algo y nos quedamos perplejos. Pero ¿cómo puede ser esto? Si yo creía que conocía a esta persona, si sabía lo que era. Lo que sabemos y conocemos es siempre muy pequeño. Tiene que ver con la imagen, con la apariencia, con las palabras que otras personas nos dan. Pero lo que ocurre en el interior, en el fondo de las personas, es algo muchas veces desconocido. Pero hay para alguien para el que todo lo que hay en nuestra vida le es conocido. El Señor Jesucristo. Dios en Él nos ve tal y como somos. Él conoce la realidad. No puede ser engañado por las apariencias. Él ve nuestro interior. Esa mirada produce una sensación ambivalente. Por un lado, nos avergüenza, porque si realmente alguien pudiera ver lo que hay en nuestra vida, lo que estaríamos es diciendo tierra, trágame, porque sería la mayor vergüenza que podía haber en nuestra vida, que la gente descubriera cómo somos en realidad. La mirada de Dios en Cristo desnuda, revela la realidad de quienes somos. Pero la mirada de Dios en Cristo Jesús nos muestra también la única aceptación, como decíamos ayer, que alguien puede darnos de nosotros tal y como somos. Dios en Cristo Jesús nos da la confianza que Zaqueo muestra a continuación, de siendo el mayor de los pecadores, llegar a recibir a Cristo Jesús en su casa, sabiendo que es vergonzoso realmente quien tú eres delante de Él. Es por eso que el Señor para nosotros es tanto nuestra mayor humillación como nuestra salvación. Es Él quien nos quebranta, pero es también quien nos sana. Él es realmente quien verdaderamente necesitamos. Cuando Dios se muestra así en Cristo Jesús, ¿qué le dice a Zaqueo? Le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué es lo que hace Jesús con Zaqueo? Se invita a sí mismo. Qué tremendo, ¿no? Muchas veces queremos ver a Dios en Cristo Jesús como aquel que está a la espera, ¿no? Nos gusta citar las palabras de Apocalipsis. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. El que abre mi puerta, yo entraré y cenaré con él y estaré con él. Pero claro, eso es parte de la historia, pero no toda. Porque el Señor Jesús se invita a sí mismo. Y ahí está la maravilla y el asombro del Evangelio. Porque si el Evangelio consistiera simplemente en la decisión que yo hago de abrir mi vida a Cristo Jesús, pobre de nosotros, porque realmente en esa vida en la cual estamos encerrados, buscando los deseos de nuestro propio corazón, no descubriríamos a Dios nunca. Es porque Dios, por su Espíritu, obra en nosotros y Cristo Jesús se invita para entrar en nuestra vida que tenemos esperanza. Por eso, la mayor señal de esperanza en un texto como Romanos 1 es que Dios no nos deje y nos entregue a nuestros deseos y voluntad. Cuando Dios nos deja sin tregua, cuando Dios no nos da descanso, cuando inquieta tu vida y una y otra vez pierdes el sueño y estás absolutamente inquieto, incluso atormentado, lejos de ser una señal de desesperación, es el primer signo de esperanza que hay en tu vida. Porque hay de nosotros el día que Dios nos deje tranquilos.
que nos deje nuestro propio deseo y voluntad, porque estaremos ante la perspectiva de su juicio. Es su amor y su gracia la que nos persigue. Es Él el que deja que continuamente estemos intranquilos, insatisfechos, anhelando, buscando y enfrentando la realidad que más nos avergüenza. Y fijaos lo que dice aquí Jesús. Te dice a Zaqueo: date prisa, desciende, que es necesario que pose yo en tu casa. Él desciende deprisa y le recibe gozoso. Había algo en la respuesta de Zaqueo que nos muestra cuál es la intención, el sentido de las palabras de Jesús. Cuando Jesús se invita a sí mismo a entrar en la casa de Zaqueo, está hablando de la aceptación que Zaqueo no podía encontrar en ningún lugar en este mundo. Decíamos ayer que nos pasamos la vida buscando ser aceptados tal y como somos. Sería nuestro mayor sueño e ilusión, que con todas nuestras miserias y vergüenzas alguien nos dijera: mira, yo te quiero, tal y como eres, me da igual lo que hagas, yo te amo. El Dios de la Biblia es ese Padre que actúa de la forma más increíble, teniendo la posición de honra, de reconocimiento del patriarca de una familia o un clan en Oriente Medio en la época de Jesús. Es un padre que cuando su hijo le humilla públicamente y le dice: yo quiero mi parte de la herencia, para mí tú estás muerto, acabado, dame lo que me corresponde, que no quiero saber más de ti. Ese padre a continuación distribuye su herencia como si hubiera muerto y le da a su hijo la parte que corresponde. Se va a un lugar lejano, desperdicia su vida y cuando vuelva se arremanga la túnica y con sus piernas desnudas corre a su encuentro, le abraza y no le deja decir una palabra. Ese amor extravagante, absurdo, ridículo de ese padre capaz de humillarse así por el hijo, es el Dios que se revela en Cristo Jesús, el cual no solamente tiene un hijo, tiene dos. Hay un hijo mayor, orgulloso, satisfecho de sí mismo, que el padre le implora que entre en la fiesta para celebrar el hijo que se había perdido y ha sido hallado, y le humilla públicamente. Le dice: yo te he servido todos estos años y tu hijo, que ha malgastado su vida con prostitutas y inmoralidad, tú le recibes como si fuera el ser más querido. Yo no voy a entrar a esa fiesta. Ese es el Dios que se revela en Cristo Jesús, un Dios que se humilla, un Dios que es capaz de llegar a lo que ningún padre podría llegar, que parece desprovisto del menor amor propio, del reconocimiento de la honra que tiene. ¿Por qué? Porque ese Dios ha dejado la gloria, el reconocimiento y la majestad eterna para venir a buscarnos. Es un Dios que se ha desprovisto de todo a lo cual tenía no solamente derecho, sino que era el sentido mismo de su vida, el recibir el amor, el reconocimiento y la honra de los suyos, para cambiarlo por la ofensa, por el desprecio, por el rechazo de aquellos por los cuales él mismo se entregaba. Y tristemente, estos dos hijos siguen perdurando hasta el día de hoy. Seguimos ofendiendo a Dios de muchos modos y maneras. Hay dos formas de buscar nuestra realización en la vida. Algunos
lo hacemos por el camino de nuestra propia búsqueda e investigación, como aquel hijo que se fue a la provincia lejana. Queremos descubrir por nosotros mismos lo que la vida nos ofrece y lo que queremos de ella. Son los que salen de la iglesia, los que han crecido en una familia incluso creyente, pero quieren descubrir por sí mismos lo que ellos son. Y vagan y caminan por este mundo para encontrar que no logran o consiguen lo que buscaban. Pero hay otros, y ojo con esto, que se quedan en casa, aparentemente muy cerca del Padre, pero su corazón muy lejos. Fijaos cómo habla el hijo mayor a su padre. Todo este tiempo he servido. Literalmente la expresión es como un esclavo. Se ha dominado como realmente a su servicio. ¿Y qué me has dado a cambio? En el corazón de ese hijo mayor hay un profundo descontento. ¿De qué me ha servido estar todo este tiempo viviendo para ti? ¿Qué he recibido yo a cambio? Así la iglesia está llena de hijos mayores, de gente que aparentemente cumple, que no falla una, que está ahí al servicio de su Padre, pero su corazón está a años luz del corazón de su Padre. No aman lo que el Padre ama, no buscan lo que Él busca. Están a los ojos de los demás sirviéndole, pero en su interior lo que hay es amargura, decepción. Dios no les ha dado lo que realmente esperaban. La vida no les ha tratado como ellos pensaban y están decepcionados con ese Dios. Pero el gran mensaje del Evangelio es que Dios ha venido, como dice nuestro texto, a buscar al que se había perdido. Tanto uno como otro. Dios en Cristo Jesús viene a buscar tanto a publicanos y pecadores, como fariseos y hombres que buscan su propia justicia. La salvación y la esperanza es para ambos. Y Zaqueo claramente está en uno de estos dos grupos. Él pertenece a ese sector claro de inmoralidad visible. Cuando Dios, por lo tanto, en Cristo Jesús se le revela, buscando entrar en su vida, trae el mayor asombro y sorpresa que pueda traer en la vida de una persona. Cómo ese Dios quiere acercarse a mí y vivir dentro de mí. Nos dice aquí que lo hace con la inmediatez, ¿no?, con que Jesús habla. Date prisa, desciende a prisa. Y Él le recibe con gozo, con la sorpresa realmente del que entra en su vida de una forma repentina, sorprendente. Así ocurre muchas veces con los hermanos menores, que viven su vida lejos, en una provincia apartada. Un día es como que vuelven en sí, descubren la realidad de lo que hay, y hay un cambio dramático en su vida. De repente se dan cuenta de lo que han hecho y quieren volver a su casa. Desean por lo menos vivir como uno de sus empleados, como si fuera un asalariado suyo, pero cerca del Padre. Y van por el camino haciendo cálculos de qué le van a decir a su Padre, con qué cara se presentan ahora delante de Él. Bueno, le diré que yo no tengo derecho a ser su hijo. Le diré que simplemente me reciba como uno de sus siervos. Y cuando van haciendo sus cálculos, se encuentran con la sorpresa de ese Dios que corre a su búsqueda. Los abraza, no les deja decir una palabra y les muestra su amor completo. Porque no pensemos que Dios nos recibe por la inmensidad de nuestro arrepentimiento. La religión es lo que inculca a muchas personas. Si yo me humillara, si yo realmente me sacrificara, si realmente lograra vencer este pecado en mi vida, si hiciera actos de purificación y de purga, seguro que Dios tendría misericordia para conmigo. Y viven en esa continua lucha, insatisfacción, pensando que pueden ganar la aceptación de Dios por la inmensidad de su sacrificio. Pero Dios no nos recibe
por la cantidad de lágrimas que hayamos derramado a causa de nuestro pecado. El arrepentimiento no consiste en cuánto es la inmensidad del dolor que sentimos, de cuán grande es el quebrantamiento que tenemos a causa de nuestro mal. La sorpresa es que Dios produce tal cambio en nosotros a raíz de la aceptación que hace de nosotros siendo pecadores. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos que así conocemos a Dios y su amor, porque Cristo Jesús se entregó por nosotros siendo pecadores, siendo enemigos suyos. Ese es el escándalo del Evangelio. No que Dios recibe a aquellos que han corregido, rectificado su vida. La buena noticia es que Dios nos recibe tal y como somos porque ha dado hasta su Hijo Jesucristo a la muerte misma por personas aborrecibles, que le odiaban, que le rechazaban. Es así como descubrimos el amor que nos transforma. Y fijaos que esta gracia es la que cambia la vida de Zaqueo. Cuando ven todo esto en el versículo 7, la gente murmura, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El Evangelio será siempre un escándalo para los religiosos y moralistas, los que consideran que la fe consiste ni más ni menos que en los méritos, en la bondad, en el esfuerzo que tú puedas hacer. Nunca entenderán verdaderamente a Cristo Jesús y su obra. Por más cerca que estén aparentemente de Dios, su visión de la moralidad y de la religión no les cuadra con lo que Dios hace en Cristo Jesús. Y por lo tanto, lo único que pueden hacer es lo que vemos aquí en el Evangelio: murmurar, realmente quejarse y lamentarse, porque no comprenden lo que Dios está haciendo en esta vida. La persona religiosa, en el fondo, es alguien tremendamente amargado. Ve que el mundo no funciona como debería. El malo prospera. El injusto se sale con la suya. ¿Dónde está Dios en este mundo? Venía en el tren hasta Pamplona y le comentaba a Jaime que parecía como que estaba en otra época. Tenía una monja delante, un cura al lado, ¿no? Y ni siquiera se saludaban, estaban cada uno ocupado con su actividad religiosa. Uno estaba preparando lo que parece una ponencia de teología, ¿no? Y la monja estaba con su rosario y leyendo algo sobre la vida contemplativa, ¿no? Y uno piensa qué es lo que motiva a una persona a sacrificar todo lo que hace un religioso, porque realmente el sacrificio es muy grande, ¿no? Y gran parte del atractivo incluso, ¿no?, de la vida religiosa consiste en el sacrificio, ¿no?, en renunciar a lo que humanamente toda persona buscaría, ¿no? Pero en el fondo, la persona religiosa puede mostrar unas apariencias, ¿no?, unas formas, ¿no?, pero en el interior, nos muestra la palabra de Dios, hay un descontento. La renuncia al sacrificio es real, pero sin embargo no ha obtenido y conseguido lo que buscaba. Hay finalmente una insatisfacción, porque lo que busca es su propio proyecto. El servicio y el culto que sigue es a otro Dios, que no es el Dios vivo y verdadero, que tiene que ver con su propia satisfacción, con su propia aceptación por su obra, por su esfuerzo, por su sacrificio. Y esta persona, por lo tanto, lo que no soporta, lo que no tolera realmente es que alguien inmoral como Zaqueo sea recibido con puertas abiertas. Es más, que alguien como Jesús quiera entrar y vivir en relación con Él. No lo comprende, no lo entiende. Zaqueo lo que nos dice, y fijaos que aquí está realmente lo que revela y descubre lo que está pasando. Versículo 8. Puesto en pie, le dice al Señor: He aquí, Señor, versículo 8, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La ley de Dios sabemos que pedía el diezmo en muchas cosas, ¿no?
tanto en las primicias de lo que se recibía, como en todo aspecto de los bienes que tenía, se practicaba esa ley y principio del diezmo. Lo que ocurre aquí es algo absolutamente insospechado, porque Zaqueo lo que hace aquí no es solamente restituir o devolver aquello que había robado y se había apropiado injustamente, sino que da sin medida, ¿no? Da como 4 veces multiplicado realmente de una forma increíble lo que debería dar según la ley de Dios. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el corazón de Zaqueo? No como podríamos pensar que Zaqueo, al ver la inmensidad de su pecado, se propone rectificar sus errores, restituyendo esto que había hecho mal, para así ganar el favor o la aceptación de Dios. El orden evangélico es exactamente la inversa. O sea, es porque Él ha recibido todo el favor y la gracia de Dios, es que Él gratuitamente y sin medida quiere dar también libremente mucho más allá de lo que la propia ley dice que debería dar. ¿Por qué? Porque Dios no ha diezmado su vida por nosotros, la ha entregado totalmente. El Dios que en Cristo Jesús se entrega en el Calvario no nos da el diezmo de su sangre, nos da la totalidad de toda su vida sacrificada por nosotros. Cuando descubrimos, cuando experimentamos la entrega de Dios en Cristo Jesús, ya no hay sacrificios que hacer. Cualquier cosa que tú des es pequeña comparada con lo que ese Dios ha hecho por ti. No se trata de ganar o adquirir el favor de Dios dando una pequeña parte de lo que tú tienes. Se trata de entregar tu vida a Él, y cualquier cosa parece pequeña. Y la medida de esa entrega, claro, en Zaqueo en especial, es precisamente la forma en la cual da de su dinero, de sus bienes. ¿Por qué? Porque era aquello que le había servido su Dios y su ídolo hasta ahora. Aquí está la renuncia total a lo que significaba realmente su confianza en ese Dios y ese ídolo. Había 3 cosas, dijimos ayer, que marcaban la confianza en un ídolo. Por un lado, su amor. Donde estaba su corazón, es ahí donde estaba su tesoro, en las riquezas, lo que amaba sobre todas las cosas. Cuando se desprende de ellas, es que hay un amor más grande que ha ocupado el lugar del amor a las riquezas. Hay un afecto mayor que el que ha conocido hasta ahora, el afecto de Dios en Cristo Jesús. Es el amor de Cristo el que ahora está en su corazón y hace que se desprenda libremente en generosidad. La generosidad, por lo tanto, nace de la gracia de Dios y no del deber y de la culpa. ¿Cuántas veces pensamos que la gente va a dar más en la iglesia o que va a vivir de una forma más comprometida si les machacamos más en la cabeza diciendo lo que tienen que hacer? Así de necios somos. Descubrimos que la persona, cuando realmente se entrega a Dios, no es por el deber o la culpa, sino por el amor que surge de la experiencia y reconocimiento de esa gracia, de ese favor total. Entonces cualquier cosa parece pequeña, porque nuestro corazón está donde debería estar, en Dios, en Cristo Jesús. La otra relación con los ídolos tiene que ver con la obediencia, el servicio, el dominio. Él vivía esclavizado por el dinero, por su riqueza. Era la explicación de cada movimiento. Era lo que hacía que vivía constantemente con todos sus sacrificios y coste, porque servía a ese Dios que era el dinero. Aquí ha dejado de obedecer y servir su ídolo. Ha perdido la tiranía, el poder que tenía sobre él. Ya no es quien mueve sus actos. Ya no piensa en el dinero que está dando. Está sirviendo a otro. Es otro al que obedece. El Señor de su vida es ahora Cristo Jesús.
En tercer y último lugar, esa relación con el ídolo dijimos que tiene que ver con ese contexto de confianza. ¿En quién esperas? ¿Dónde está realmente tu esperanza? Él hasta ahora había vivido creyendo que en el dinero estaba todo lo que necesitaba. Si confiaba en ese su Dios, podía sacarle adelante, daba igual lo que pasara. Y por lo tanto toda su vida giraba en torno a esa esperanza. Pero ahora confía en otro. Dios en Cristo Jesús ha ganado su corazón de tal forma que es en Él en quien espera sobre todas las cosas. Y por lo tanto no hay nada que perder. Quien tiene sus tesoros en los cielos, no hay nada que pueda perder en este mundo. El Señor Jesús nos muestra que no podemos servir a dos señores, a Dios y a los bienes y riquezas de este mundo. Porque donde está tu corazón, donde tienes puesta tu confianza, es para lo que vives. Si lo que vives es para los bienes, la seguridad, la confianza que te da lo que tienes en este mundo, realmente no confías en Dios. El Señor Jesús expresa radicalmente: o confías en uno o confías en otro. No puedes confiar en los dos al mismo tiempo. O sea, puedes decir con tu boca y profesar y confesar que tú crees en Dios y confías en Él. Pero si tu corazón está realmente en lo que tienes en este mundo, no estás confiando en Dios. Eso le pasaba a los fariseos. Fijaos su gran religión, su esfuerzo en cumplir la ley, su deseo de ser obediente, y sin embargo su corazón estaba en otro sitio. Y así ocurre en la vida de muchos también creyentes, que confiesan su fe en Cristo Jesús, pero donde está su corazón es en las posesiones materiales. Viven para Él. Es eso lo que realmente esperan, buscan y desean, donde está su confianza. Por lo tanto, Dios en Cristo Jesús ha de ganar nuestra confianza de tal forma que perdamos toda otra confianza en un Dios o ídolo que pueda darnos seguridad. Nos sentimos, por fin, seguros, confiados en Él. Sabemos que no hay nada que podamos perder. Es lo que le ocurrió al apóstol Pablo, por supuesto. El apóstol Pablo llegó a la conclusión que le daba igual riquezas o pobreza. Le daba lo mismo lo que tuviera en este mundo. Porque quien tiene a Dios en Cristo Jesús tiene todo lo que se puede tener. ¿Qué más da realmente lo que pudiera tener o perder cuando el amor de Dios en Cristo Jesús nunca nos fallará? Ni pobreza ni riqueza nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y descubrir esto es la mayor liberación. Fijaos en el gozo de Zaqueo. De repente ha encontrado la experiencia de libertad que no había logrado nunca sirviendo a este Dios y a este ídolo. ¿Por qué? Porque los dioses e ídolos siempre nos hacen falsas promesas. Mienten como bellacos. Confiamos y creemos que si servimos a ese Dios y a ese ídolo vamos a tener aquello que esperamos alcanzar. Pero no es verdad. Es mentira. Nunca pueden cumplir sus promesas. Siempre nos decepcionarán y fallarán. Por eso el día que descubrimos aquel cuyo amor nos da una seguridad tal que sabemos que nunca nos fallará, nos encontramos como Zaqueo, liberados. Descubrimos que su verdad realmente nos liberta. No hay experiencia como esta. Y nuestro texto por eso nos muestran las palabras de Jesús finalmente. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La fe cristiana es la esperanza de un rescate, de una liberación. No olvidemos esto nunca. Por esto, el día que perdemos de vista que estábamos perdidos es cuando algo realmente preocupante
ha ocurrido en nuestro interior. Como el apóstol Pablo, solo sabemos una cosa, que yo estaba perdido y Dios me ha hallado. Es el mayor testimonio cristiano con el cual podemos dejar este mundo. John Newton, el gran predicador que llegó a la fe a una edad avanzada, después de haber esclavizado a negros en los viajes, ¿no?, que hacían los negreros, vivió una experiencia tremenda de conversión, la forma Dios obró, ¿no?, en medio de la tempestad, ¿no?, y llegó a ser un predicador del Evangelio. Él tuvo mucha influencia en la conversión también de Wilberforce, el político que trae la abolición de la esclavitud en Inglaterra en esa época. Y John Newton era un hombre que nunca perdió de vista lo que había sido. Él escribió este himno maravilloso a la gracia de Dios, ¿no?, sublime, maravillosa gracia, ¿no?, tal vez la declaración más grande de ese reconocimiento de Dios. Y John Newton era un hombre ya mayor, ¿no? Él dejó como testimonio en su tumba, lo podéis todavía ver en el pueblo donde él predicaba, la historia de su propia vida, de su experiencia de fe. Pero hay una frase de él que me ha llamado siempre mucho la atención. Él tenía miedo, como muchos de nosotros, de que a una edad avanzada perdiera la cabeza, ¿no? Cuando uno llega a tener esta situación en la vida, ¿no?, en la cual vemos que ya no tiene tal control o dominio en la cabeza, ¿no?, que pierde conciencia de las cosas, que olvida algo, ¿no?, se empieza a preocupar, ¿no?, y pensar qué va a ser de ti, de tu identidad, cuando ya no recuerdes quién eres, ¿no? Pues John Newton dijo unas palabras que para mí es un maravilloso testimonio de lo que es la fe. Dice: si algún día pierdo la cabeza, solo quiero recordar dos cosas: que soy un miserable pecador y que tengo un gran Salvador. Yo creo que no hay mayor testimonio de la fe cristiana, el recordar quiénes somos finalmente, miserables pecadores delante de ese Dios santo y justo, que su gracia es un regalo, que somos recibidos por su sola misericordia, que la salvación es de principio a final inmerecida, que es el asombro de su perdón el que finalmente nos hace sentir el gozo y la alegría de la salvación. Pero recordar que tenemos el mayor Salvador, que Él es justamente todo lo que nosotros no somos, que Él tiene la justicia, la santidad, que tiene todo lo que necesitamos, que Él es todo para nosotros. Y la fe es ambas cosas. Cuando la fe descansa solamente en la conciencia de quienes somos, produce el mayor tormento. No hay estado espiritual más terrible en la vida de una persona que la conciencia de quién es Él, sin la esperanza de salvación. Es realmente la situación más desoladora que puede vivir una persona, descubrir quién es Él y no tener el consuelo y la esperanza de la salvación. Por eso la fe no es solamente arrepentimiento, es arrepentimiento y fe. Y cuidado con enfatizar uno sobre el otro, porque reconocer con remordimiento nuestra culpa lo que nos lleva es a la miseria. Por eso atención con la espiritualidad, que solamente te llama a mirar a ti mismo, a descubrir lo que hay en tu corazón. Si se trata de estar callados en este fin de semana y mirar nuestro interior, podemos sentarnos y llorar, porque la desolación será lamentable. Cuando asomamos la cabeza al abismo que hay en nuestro interior, cuando descubrimos lo que hay en nuestro corazón, no encontramos a Dios. Lo que hay en nuestro interior es la terrible naturaleza y estado de ese hombre como se encuentra en su naturaleza sin Dios. Porque todo lo bueno que hay en nosotros viene de fuera. Es Dios en Cristo Jesús por su Espíritu Santo el que viene a nosotros y nos da esa vida. Y por lo tanto no está dentro de nosotros sino fuera Dios. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses que pongamos nuestros ojos arriba, no en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo Jesús. Y nuestra vida está escondida con Él. Nuestra vida. Si quieres saber quién eres,
No tienes que mirar más profundo dentro de ti mismo, sino levantar los ojos a los cielos y ver dónde está tu vida escondida. Por supuesto que cuando miramos nuestra vida, lo que nos da es vergüenza. ¿Cómo obtenemos la cara de presentarnos hoy delante de Dios y decir que eres siquiera cristiano? Si realmente eres un miserable a los ojos de Dios. Pero nuestra vida no es lo que hemos sido hasta ahora, o lo que somos en este momento. Lo que un día vamos a ser, cuando nuestra vida en Cristo Jesús se manifieste, se revele. La salvación no es solamente algo pasado que Cristo ha logrado por nosotros, presente, que disfrutamos por su Espíritu, es también algo futuro. Fijaos cuántas veces la Biblia dice que todavía no hemos alcanzado aquello que buscamos, que proseguimos hasta conseguir esa meta, y esa la describe como nuestra salvación. ¿Por qué? Porque no está todavía en nosotros la vida que hemos recibido en Cristo Jesús, como quisiéramos y esperamos que esté. Lo mejor está todavía por venir. No conocemos más que una pequeña parte de lo que somos en Cristo Jesús. Por eso no te engañes con las apariencias. Cuando miramos nuestra vida parece un caos. Es como un edificio en obras. Hay muros tirados por un lado, cosas construyéndose por un sitio, pero no se ve realmente lo que Dios está haciendo. Aquello parece una confusión total, un desastre. ¿Qué es esto? Pero Dios no ha acabado su obra. Es que Dios no ha terminado aquello que ha empezado en nosotros. Y por eso no descubrimos, no vemos la vida que hay en nosotros en Cristo Jesús. Por eso, como decía otro gran predicador, escocés esta vez, murió muy joven, contagiado, visitando enfermos, Robert Mary McCheyne, él dijo también una famosa frase: por cada mirada que hagas a ti, tu pecado, tu miseria, mira 10 veces a Cristo Jesús. Esta es la proporción. Cada vez que miras lo que tú eres en realidad, tienes que a continuación, inmediatamente, levantar tus ojos y ver la vida que hay en Cristo Jesús. Porque ahí está nuestro gozo, en ver la hermosura que hay en Él, en descubrir el amor de Dios en Cristo Jesús, en ver la maravilla que hay en Él. La satisfacción no está en ver qué buenos somos ahora. Qué maravillosa obra que Dios ha hecho, mira lo malo que era, y ahora gracias a Dios mira qué bueno soy. Triste de nosotros si es esa nuestra fe, si es esa nuestra confianza, porque ¿qué esperamos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La esperanza no es aquello que hemos conseguido o alcanzado ahora. La esperanza es aquello que todavía no hemos recibido, que no hemos llegado. Si nuestra vida es solamente lo que somos ahora, somos dignos de la mayor conmiseración. No hay nadie más miserable que nosotros. Pero esperamos una vida que no hemos alcanzado, la que un día se ha de revelar en Cristo Jesús. Y entonces no habrá quien nos reconozca. Será asombroso. Nos descubriremos como realmente somos. Al ver a Dios, nos veremos como Él nos ha visto, a nosotros, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha venido a salvar y a rescatar el que se había perdido. Él no se va a avergonzar de nosotros. Cuando yo era niño recuerdo que había unos cómics que todavía están por ahí circulando, ¿no? Evangélicos, ¿no? Que tenían historias, ¿no? Para comunicar el Evangelio. Y había uno de ellos que me llamaba la atención al leerlo, que hablaba de cómo una persona vería su propia vida, ¿no? Y al volver atrás vería todo lo que ha sido las desviaciones, la forma en que se había perdido, desorientado a lo largo de la vida, ¿no? Y cómo había llegado allí siendo demasiado tarde. Pero había algo en el cómic que me llamaba siempre la atención, ¿no? Que era que había un momento y se veía como una cordillera de montañas, ¿no? Y un gran cine como panorámico, ¿no? Como si fuera una pantalla de estas de cine de carretera en Estados Unidos, ¿no? En la cual se iba a poner un día en sesión exclusiva para todos tu propia vida, ¿no? Se iba a ver la realidad de lo que tú eras y lo que habías hecho. Y esta era una de mis mayores pesadillas, ¿no?
Yo me dormía cada noche absolutamente angustiado por el día que asistiéramos a sesión cinematográfica en mi propia vida. ¿Con qué cara me iba a presentar yo? ¿Qué tierra me iba a tragar, no? Para poder realmente asistir a semejante espectáculo, ¿no? Pero claro, el mensaje del Evangelio es que cuando Dios nos recibe en Cristo Jesús, su juicio ya no es solamente la vergüenza de ser quien hemos sido, sino la gloria y la maravilla, el asombro y la sorpresa de la aceptación de Dios en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que Dios nos recibe. Y por supuesto que el pecado es siempre pecado. Y Dios nos salva siendo pecadores. Él ha venido a rescatar a aquellos que estaban perdidos. Pero la buena noticia es que hay salvación y hay rescate. Que por cada mirada que haya nuestra miseria y humillación está la perfección, suficiencia de Cristo. El hecho de que Él es todo lo que nosotros no somos y lo es para nosotros. La fe es en Cristo Jesús, unidos a Él. Es como si nuestra vida fuera su vida, como si lo que Él ha hecho y toda su perfección y obediencia fuera nuestra propia vida, en obediencia y perfección. Por eso, cuando Cristo Jesús es todo para nosotros, podemos comprender que la salvación verdaderamente ha llegado, que hemos sido rescatados. La referencia es aquí a un verdadero hijo de Abraham. Porque ¿quién era Abraham? Abraham fue aquel que llamó de los ídolos, de la ignorancia y de la esclavitud a esos falsos dioses para conocer al Dios vivo y verdadero. Dios se mostró a él cuando estaba en oscuridad, en ignorancia. No pensemos como los judíos creen, que Abraham era alguien ya especial. Cuando vivía ahí en Ur de los Caldeos era un hombre que no se resignaba a la idolatría, que miraba a los cielos y decía, tiene que haber un Dios verdadero, que no sea como estos ídolos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde encontramos en la Escritura que Abraham era alguien especial y que Dios le miró porque vio que su corazón era diferente al de otros paganos? En ningún sitio. Dios se muestra a Abraham cuando estaba como cualquier otro de sus contemporáneos y compatriotas en la más profunda oscuridad. No había nada en él realmente que le hiciera diferente. Y su vida nace de esa gracia en la cual descubre a ese Dios. ¿Pero era Abraham mejor que otros? Vemos que el largo camino e itinerario de Abraham en esta vida está lleno de contradicciones, grandes vergüenzas. Es capaz de mentir sobre quién es su mujer para salvar el pellejo. Es alguien capaz realmente de hacer cosas increíbles, simplemente buscando conseguir o ganar su propia felicidad o satisfacción. Pero Dios se muestra una y otra vez en su misericordia para con él y le da estas promesas maravillosas. La promesa de Dios a Abraham, que él será su Dios. Esta es la promesa del Apocalipsis, que Dios será nuestro Dios. Esta es la herencia, es lo que Dios ha prometido para nosotros. Por lo tanto, no hay nada mejor para nosotros que Dios sea nuestro Dios. Buscamos en otras cosas el dinero y tanto de lo que este mundo ofrece, lo que solamente Dios puede darnos. Él es todo lo que necesitamos. Y descubrir esto nos cuesta a veces toda la vida. Confundimos la promesa y la herencia de Dios con bendiciones, con prosperidad, con señales del favor de Dios que no tienen comparación con lo que es Dios para nosotros. No estamos satisfechos porque no estamos contentos con lo que Dios es para nosotros. Deseamos, anhelamos y buscamos otra cosa, con la ansiedad del que vive bajo el dominio de un ídolo y de un Dios falso, porque no está satisfecho y contento con lo que Dios es para su vida. Por lo tanto, no hay nadie comparable a conocer a ese Dios, a descubrir quién es Él, porque esa es finalmente su promesa, y no hay nada que pueda ser semejante a ella.
Vamos a pedirle que podamos descubrir así a Dios, que podamos conocerle como quien realmente es todo para nosotros. Vamos a orar. Oh Dios, en esta mañana queremos reconocer con vergüenza que vivimos y buscamos otras cosas que no eres tú, que deseamos y anhelamos en nuestro corazón tantas veces, pensando que la felicidad está en otro sitio, que si viviéramos como tantos de los que nos rodean y estuviéramos este fin de semana, tal vez, en otro lugar, haciendo otras cosas, a lo mejor seríamos más felices. Necios de nosotros, de no descubrir ni darnos cuenta de dónde está nuestra verdadera satisfacción. Señor, llena nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo, de quién tú eres. Haznos descubrir la realidad de que no hay maravilla semejante a tenerte a ti como nuestro Dios. Señor, satúranos tu presencia, llénanos, Señor, de quién tú eres. Revélanos que no hay nadie como tú. Señor, porque ¿qué hay en esta vida que sea comparable a ti? ¿Quién nos va a dar el poder, la aprobación, la confianza, la seguridad como nos puedes dar tú? Cualquier otra cosa nos va a fallar, nos va a decepcionar. No hay nada comparable a ti. ¿Quién nos aceptará tal y como somos sino tú? ¿Quién entrará en nuestra vida para hacer su morada en nosotros, para tener domicilio permanente con seres como nosotros, abominables, pecadores, miserables, por tu sola gracia? Señor, ¿qué otra aceptación, reconocimiento y amor podemos conseguir comparable a este? Señor, nos asombramos de que tú hayas dejado tu riqueza y gloria en los cielos para venir a este mundo, para querer hacer tu morada permanente en medio nuestro, siendo criaturas tuyas, pero criaturas rebeldes, que te han ofendido, Señor, que te han deshonrado. ¿Qué es lo que te mueve, Señor, a querer encontrar tu gozo y tu satisfacción eterna en esta salvación y rescate, en esta reconciliación contigo? Señor, no te entendemos, no comprendemos qué puede mover semejante amor. ¿Qué es lo que te lleva a ti, Señor, a buscarnos una y otra vez cuando te damos la espalda, cuando te despreciamos, Señor, cuando te ofendemos tantas veces y de tantas maneras? Señor, ayúdanos a descubrir en esa aceptación de Dios, de ti, todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Señor, te lo pedimos para su gloria, para reconocimiento de quién es Él, de la ofrenda, el sacrificio que ha hecho por nosotros, porque no ha diezmado su sangre por nosotros, se ha entregado totalmente, y tú, por medio de Él, has querido darnos la vida misma y vida eterna en Cristo Jesús. Que esto nos asombre y maraville para alabarle, para adorarle, para reconocerle, para darle gracias, para asombrarnos, Señor, de quién tú eres en Cristo Jesús. Te lo pedimos por su nombre, a causa de Él y para su gloria. En su nombre te lo suplicamos. Amén.